de esta noche, que dice antes del inicio del tiempo. Esto es lo que vamos a ver, antes del inicio del tiempo. Para caer en cuentas, refrescando conceptos, tenemos que recordar que Dios está fuera de la burbuja de tiempo donde usted y yo estamos. Dios no tiene un pasado, no tiene un futuro, Dios es un presente eterno, cosa que nos cuesta asimilar porque nuestra mente finita no nos permite lograr entender o asimilar, no sé cómo se diría, el hecho de que Dios no tiene un inicio, no tiene un desarrollo, porque estamos acostumbrados a lo que es la vida del ser humano en cuestiones de pasado, presente y futuro. Ahí viene entrando mi esposita, pues si la ven pasando ahí, ahí va ella. Yo ahorita tengo que pasar otra vez. Ok, no hay problema. Entonces, Dios está fuera de esa burbuja de tiempo, nosotros estamos en esa burbuja de tiempo. Dios creó el tiempo y es ahí donde usted y yo estamos. Dios está fuera del tiempo, pero incursiona en esa burbuja eh, para ayudarnos a nosotros y es evidente que lo hace a través de Jesucristo. Muy bien. El texto con el que vamos a analizar esto de antes de tiempo está en 2 de Timoteo. Pablo le escribe en su primera carta a Timoteo y le dice esto. Vean, ven qué interesante. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso, por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Vamos a analizar este texto porque solo este versículo nos da mucha riqueza en enseñanza teológica acerca del plan bien trazado de parte de Dios a favor de nuestra vida. Empecemos con la primera frase que dice Dios nos salvó. Este término Dios nos salvó viene del griego soso, que quiere decir hacer salvo. Un término que, oigan, desde el original se puede usar en presente y en pasado, pero no en futuro. Ese término se puede usar en tiempo presente, en tiempo pasado, pero no en futuro, porque Dios no nos va a salvar, es lo que está diciendo Pablo acá. Dios no nos va a salvar, Dios ya nos salvó. Entonces podemos usarlo en presente, somos salvos por Dios, o Dios nos ha salvado a nosotros. No podremos decir, usando este texto y todo el contexto bíblico, no podemos decir que Dios nos va a salvar. Ya usted y yo tenemos la garantía de la salvación. Pablo lo pone acá usando ese término para no usar un futuro, sino el presente de Dios. Por eso logramos entender lo que Pablo le escribía a los de la iglesia de Filipo 3:20. Vean lo que dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si lo vemos acá, Pablo con una seguridad escribe en presente. No dice nuestra ciudadanía estaba, sería ilógico, ¿verdad? Y no dice nuestra ciudadanía estará en futuro. Usa el término presente de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros pertenecemos ya a los cielos. No llegaremos a pertenecer. Pablo usa estos términos basado en el conocimiento del presente perfecto de Dios, de ese presente de Él. Dios nos ve a nosotros. Les digo, esto cuesta asimilarlo en nuestra mente, pero Dios nos ve en este momento a nosotros ya gozándonos con Él en su eternidad. Bueno, lo complicado de poder asimilarlo en nuestra mente finita. Claro, ante una mente infinita, divina, es imposible, pero nosotros estamos con Dios celebrando la vida eterna con Él. Así nos ve Dios. Un predicador decía que usted y yo estamos viviendo como si fuera una transmisión diferida. Esto ya pasó. Para nosotros no. Para Dios ya todo esto ya pasó. Ya Él tiene todo el panorama en el presente perfecto donde usted y yo celebramos. Y Pablo escribe que nuestra ciudadanía no estará ni estuvo, sino que está en los cielos. Y lo escribe sin duda. Este término lo pone quitando toda duda de su ciudadanía, de la suya y de la mía. Y entonces, cuando no hay duda en nosotros,
Porque vean, ojo lo que les voy a decir aquí. Cuando no hay duda en nosotros de la salvación, usted y yo estamos esperando al Salvador. Estamos esperando que Jesucristo venga por nosotros. Todo cristiano, oigan esto, todo cristiano, todo aquel que se ha entregado a Jesucristo, todo aquel que cree en Jesucristo, que vive por Jesucristo, que ha declarado a Jesucristo su Señor y Salvador, desea, estamos ansiosos, deseando que Jesucristo venga por nosotros y vayamos a vivir eternamente con Él. Si hay alguien en este momento que dice, y yo soy cristiano, y no, porque todavía no venga. Ese todavía no venga, porque es que todavía hay cosas que tengo que arreglar. Ojo, dijo alguien una vez, ojo que con ese cuidado todavía no venga, va y pierda la entrada. Usted y yo tenemos que estar conscientes de que somos salvos por gracia y estar deseosos de que Cristo venga por nosotros. Entonces, no tiene que haber duda en nuestra convicción de la salvación. Vamos a afinar eso un poquito más adelante, pero tiene que haber convicción en nosotros de que somos salvos, no de que seremos. Estamos hablando del presente perfecto de Dios. Somos salvos. Él ha hecho la obra para que usted y yo seamos salvos. Por eso el texto dice, Dios nos salvó. Está declarando que ya somos salvos, Pablo. No es que llegaremos a ser salvos. Y entonces viene una frase acá que eh, afirma todavía más esto y nos lleva a un compromiso eh, en nuestra vida. Porque dice, nosotros, Dios nos salvó y dice, y nos llamó a ser su pueblo santo. El griego original, ahí se los puse abajo. Vean cómo dice, Dios nos salvó habiendo llamado a llamamiento santo a nosotros, abriendo a nosotros. Es el griego original, llamado a llamamiento santo. El término llamado que viene acá es el término griego, me gusta mucho porque es kaleo, que es invitación. Y a mí siempre me ha gustado decir esto, que es lo que he aprendido bíblicamente y he enseñado bíblicamente, que ninguno de nosotros ha sido obligado a seguir a Cristo. Ninguno ha sido obligado a aceptar a Jesús en su corazón. Todos fuimos invitados. Entonces, ojo acá, porque lo que hizo Dios fue enviar a Jesucristo para salvar a la humanidad. No, no vino a salvar a un grupo, no vino a salvar un remanente, no vino a salvar a aquellos que parecen buenos, no vino a salvar a aquellos que eh, le iban a aceptar, vino a salvar a todos. El plan de Dios es salvar a toda la humanidad y eso hizo. O pónganme mucha atención acá. Dios salvó a toda la humanidad a través de Jesucristo y luego hizo la invitación a seguirle. Les pongo aquí en recuadro. Dios salvó a todos los seres humanos y nos invitó a estar con Jesucristo. El problema es que algunos no han querido aceptar esa invitación. Otros partieron de este mundo sin aceptar esa invitación. Hay una brecha muy grande entre los que aceptan la invitación y no la aceptan. Dios no condenó a nadie. Dios envió a Jesucristo para salvar a toda la humanidad. Pero como Dios no obliga a nadie, envía a Jesucristo a morir por todos. No por algunos, por todos. Los buenos, no habían buenos, los malos, los no tan malos, los re malos. Murió por todos. Usted puede ver a alguien que dice usted es el ser más malo, malo, malo de toda la humanidad existente hasta la fecha. Pues Jesucristo murió para salvarlo a él. Cristo murió para darle la salvación a él. ¿Ok? Muere en una cruz de Jesucristo y salva a toda la humanidad y viene la invitación a seguirle. Esta invitación es la que usted y yo hemos aceptado. Ahora, volviendo al texto, el griego kaleo dice que Dios nos salvó y nos hizo una invitación. Ahora, el término llamamiento es el término griego que yo no vi a Clesi conectada, pero es el nombre de ella, nuestra amiga Clesi, está aquí, porque el término llamamiento es Clesi, que significa vocación. Cuando hablamos de vocación, estamos hablando, ojo acá, estamos hablando de que hay algo natural de la persona. Ejemplo, vemos a alguien que tiene mucha afinidad con los niños lo buscan, lo quieren y es fácil de que él trate con niños y les enseña y aquí y allá. Y uno se queda viendo y dice, él tiene una vocación para ser maestro. No es maestro, pero tiene vocación para ser maestro. Hay una inclinación
natural, sin obligación, dentro de él, de poder ser un maestro, porque tiene una afinidad con los niños, tiene una atracción con los niños y los niños le prestan atención y los niños aprenden con él sin ser maestro. Tiene una vocación, hay una inclinación para, o cuando vemos a alguien que está aprendiendo algún instrumento y está en las primeras clases y ya en las primeras clases se suelta y es buenísimo con lo que está aprendiendo. Y este tiene vocación, tiene oído musical de un solo, tiene vocación para ser un buen músico. Hay una inclinación natural para ser un maravilloso músico, tocando un instrumento. Entonces, la vocación es una inclinación natural hacia algo. Y dice el texto que Dios nos invitó a esa vocación. O sea, que hay una inclinación natural en nosotros, obviamente dado por Dios para ser su pueblo santo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Dios sabe que usted y yo no podemos, nunca lo vamos a lograr por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, nuestras capacidades o habilidades. Nunca. Ni siquiera por nuestras decisiones. Mucho menos. Entonces Dios pone en nosotros esa semilla de fe en nuestra vida que todo ser humano tiene. Todos tenemos una medida de fe dada por Dios igual para todos. Entonces, hay algo natural en nosotros que nos inclina a buscar de Dios, pero es una invitación, no hay una obligación, pero hay una vocación natural en nosotros, una inclinación de buscar de Dios. Entonces, Dios nos salva y nos hace invitación a esa vocación que viene acá el texto santo, que quiere decir consagrado, el griego hagios. Dios salvó a toda la humanidad y nos invita a que esa vocación natural, esa inclinación natural, la busquemos, la sigamos, la tomemos. ¿De qué? De estar consagrados a Dios, de querer estar consagrados a Dios. Insisto, como es invitación, nadie está obligado. Todo ser humano, insisto, hasta el ser más malo que usted diga en su mente, este es el más malo de los malos, también tiene su vocación dada por Dios, esa inclinación a querer buscar a hacer el bien, a querer buscar de su creador, a querer conocer a quien nos salvó. Pero muchos no quieren y muchos se niegan. Por eso viven como viven y hacen lo que hacen. Pero todos, siendo salvos, estamos invitados a abrazar esa salvación, a abrazar ese llamado, a esa vocación de estar consagrados a Dios. Y ojo, que esa consagración es física y moralmente. No es que digo yo estoy consciente, como dicen algunos, yo soy consciente de que Dios existe y como me dijo alguien, Colochos y yo, y ahí tenemos una relación. Eso no funciona así. Y la convicción de la consagración a Dios se vive por dentro y se expresa por fuera. Por eso, por eso que cuando usted y yo estamos consagrados a Dios, es que hacemos el esfuerzo, y que muchas veces lo logramos, de hacer las cosas bien, de hacer cosas buenas, de ayudar a personas, compañeros, amigos, familiares, de extender la mano a alguien, de ser apoyo para alguien, de interesarse por las personas. Y no lo hacemos para que nos vean, no lo hacemos para que a los fariseos llamar la atención de los que están a su alrededor. Lo hacemos de forma natural porque hay vocación en nosotros de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Por eso es que tendemos a ayudar a las personas sin el afán de que nos feliciten, nos aplaudan y nos hagan un reconocimiento. Eso no nos interesa. La vocación natural es querer hacer siempre el bien. ¿Por qué? Porque hemos aceptado la invitación a ese llamado, a esa inclinación de estar consagrados a Dios de forma física y moralmente. Entonces Pablo escribía al inicio de los Corintios esto que queda claro, de que dice, sea que coman o beban, oigan. Aquí puedo ir muy fino, pero no quiero caer ahí. Sea que coman o beban, lo que beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Podemos ir al fino ahí, pero ir usted fino. Todo lo que haga, sea lo que usted y yo hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Si algo que estoy haciendo no le da la gloria a Dios, analicemos qué estamos haciendo. Analicemos si vamos a seguir haciéndolo.
Pero Pablo dice, como estamos consagrados a Dios, nuestra inclinación es hacer lo correcto, lo bueno, lo haremos todo para la gloria de Dios. Nuestro vocabulario, nuestras reacciones, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de responder, nuestro accionar frente a las personas o en el secreto, que sea para la gloria de Dios. Fácil, no es una lucha constante, pero nuestra inclinación, esa vocación interna dada por Dios de hacer lo correcto, nos hace luchar cada día por querer ser mejores. Insisto, no para que me vean cuánto he cambiado, cuánto he mejorado, no, para la gloria de Dios. Es mi inclinación, es su inclinación dada por Dios, esa vocación al llamado de ser consagrados a Él. El texto, Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. Ahora, lo que viene acá, no quiero andar mucho en esto porque esto ya lo hemos dicho mucho, no lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, porque ya eso lo tenemos clarito. La bondad que usted y yo hacemos no es nuestra bondad, es la bondad de Dios puesta en nosotros, porque nosotros no somos buenos. Y por más cosas buenas que hagamos, nos queda claro que toda nuestra bondad, todas las buenas acciones que hacemos no nos alcanzan para obtener la misericordia de Dios. El amor, la misericordia, la salvación es por pura gracia divina, pero no es porque la hayamos ganado o la merezcamos. Entonces, queda claro que lo que hizo Dios a través de Jesucristo no tuvo nada que ver con las acciones buenas que hayamos hecho en el pasado. Inclusive las que ahora hagamos no tienen nada que ver con el amor y la misericordia que Dios tiene con nosotros hoy. Eso no nos alcanza. Pero si hacemos buenas obras, si hacemos buenas acciones, porque creemos en la bondad de Dios que está en nosotros y nuestra inclinación, nuestra vocación es vivir consagrado a Dios haciendo lo correcto. Y entonces viene acá, porque dice, no fue por lo bueno que hicimos, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Aquí pónganme atención porque esto es maravilloso. Sino porque así lo quiso por su generoso amor. El griego original dice así, sino según su propio propósito. La parte de propio lo logramos entender. No es porque alguien le pidió un favor, no es porque algún ángel lo convenció, no es porque, no. Era algo de él, de Dios, a favor de la humanidad, toda la humanidad. Siéntese especial por ser un hijo de Dios, pero no tan especial como para mirar por encima del hombro a los demás. Dios entregó a su hijo por toda la humanidad, por su propia decisión. Y el término propósito que viene acá es el que me llama mucho la atención porque es el griego prosedis que habla de presentar una propuesta. Y cuando leo esto yo me quedo, ay, presenta una propuesta. Dios presenta una propuesta. ¿A quién le presenta una propuesta Dios? ¿A quién le presenta una propuesta? Pues logremos entender su propia propuesta. Esto es que Dios plantea un plan perfecto de salvación para nuestra vida. Así misma se la plantea. Dice, esto es lo que voy a hacer y me gusta, como cuando hizo la creación. Esto es lo que voy a hacer y me gusta para salvar a la humanidad. El término procedis también lo utiliza Jesús y para comprender mejor cuál es la propuesta planteada a sí mismo, Dios, que Dios se hace, veamos lo que dijo Jesús. No tiene nada que ver con la historia, es el término que está usando para darles a entender qué significa ese término prosedis. Allá en Marcos 2, los discípulos en el día de reposo empezaron a rasgar el grano para comer, tenían hambre. Entonces los fariseos que siempre andan buscando pelea, le dicen a Jesús, maestro, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en un día de reposo? Tienen hambre, querían comer y no tenían nada que comer, empezaron a rasgar el grano para comer. Entonces Jesús les decía y les explicaba que no recuerdan lo que hizo David. Y dice el texto, cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición. ¿Recuerdan los panes de la proposición? David entró, tenía hambre y le dijo al sacerdote, ¿hay algo de comer? Y le dije, no, solo el pan que está sobre el altar. Es un pan apartado para Dios. Solo ese hay, dámelo, quiero comer. Y se lo comió.
No dice que lo condenó Dios, que le cayó un rayo y que se maldijo. No dijo. Se lo comió. La historia es aparte. El término que usa acá, proposición, los panes de la proposición, es el mismo término que está usando Pablo cuando escribe que es el propio propósito de Dios acerca de la salvación. Esta proposición, procedis. ¿Qué es el pan de la proposición? Pues el pan de la proposición, aquí les pongo, es un recordatorio. En el Antiguo Testamento está, ya se los pongo. Es un recordatorio a los israelitas de de su presencia y providencia. Levítico dice en la ley, cada día de reposo lo colocarás en orden delante del Señor, de parte de los hijos de Israel como pacto eterno. Está hablando del pan de proposición. Levítico 24:8, usted puede leer el capítulo 24, y está hablando de lo que tiene que hacer con el pan. Y el pan significa pacto eterno. El simbolismo es el pacto eterno de Dios que hace con el pueblo de Israel. El término hebreo para este pan de proposición es pan de rostro. Pan de rostro es el significado que Dios le está dando a ese simbolismo que le está dando ese pan, de que su presencia estará siempre con Israel. ¿Cuándo? Es un pacto eterno. Es un pacto eterno. Entonces, la propuesta que está haciendo Dios a sí mismo acerca de usted y de mí, acerca de la humanidad, es un pacto eterno. Si Dios dijo, voy a salvar a toda la humanidad, no se va a retractar. Invita a todos que vengan a seguirle a Él y no se va a retractar. No quiere venir, no venga, es decisión suya. Pero los que quieren venir, vengan, que no me voy a retractar. He planteado un propósito, un plan para que sean salvos. Y he enviado a mi Hijo para que entregue su vida por todos ustedes. Entonces, según su propio propósito, ustedes y yo alcanzamos la salvación de parte de Dios, porque Él mismo se planteó ese propósito de una manera eterna. Por eso, la seguridad de Pablo de decir que ya somos salvos y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pues estamos hablando de aquí a la eternidad, en el momento que abrimos nuestro corazón a Cristo y entregamos nuestra vida a Jesús y decidimos abocarnos a esa inclinación de consagrados a Dios, entramos en la vida eterna y no se va a retractar Dios. Pacto eterno. Somos salvos por la eternidad. Es un plan trazado por Dios. Ahora, volvamos al texto. Volvamos al texto. Dios nos hizo salvos y nos invitó a nuestra vocación de vivir consagrados a Él. Me faltó la tilde ahí. No lo hizo por algo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso, por su propio pacto eterno de estar con nosotros y cuidarnos con su providencia. Dígame si este texto no nos tiene que motivar, que a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor y a pesar de todas las situaciones difíciles que vivimos, contamos con la presencia de Dios, con su providencia y su cuidado, y es algo eterno, no se retracta Dios. Fue su propio plan trazado para usted y para mí. Y cuando habla de pacto eterno, nos tiene que hacer recordar que las aflicciones que vivimos en este mundo son pasajeras. Tienen fecha de caducidad, dijo un predicador. Tarde o temprano esto termina. Tarde o temprano esta aflicción, esta angustia, esta situación difícil pasará. Que lloré, que me sentí muy mal, muy triste. En algún momento va a terminar. Lo que sí es eterno es ese pacto, ese plan perfecto de Dios eterno para usted y para mí. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y después del fin del mundo seguimos eternamente con Él. El texto va cerrando diciendo, ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Esto es que el plan de Dios está gestado antes del inicio de los tiempos. ¿Cómo? ¿Cuáles son los inicios de los tiempos? Dios creó el cielo y la tierra. Creó el sol para el día, la luna para la noche.
las dos lumbreras, marcan un día completo. Ahí empieza la creación del tiempo, marca un día completo. Ya una vez que hace la burbuja del tiempo, introduce al ser humano, crea al ser humano dentro de esa burbuja del tiempo. ¿Tiene un término esa burbuja de tiempo? Sí, tiene un término esa burbuja de tiempo. Porque Jesucristo dijo, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí se corta la burbuja de tiempo. ¿Qué pasa con nosotros? Salimos de la burbuja de tiempo y entonces entramos al presente perfecto de Dios. Y esta gestación de salvación está trazado por Dios antes de que se creara el tiempo. Antes de que usted y yo fuéramos incursionados ahí en la burbuja de tiempo. Ya estaba planeada la salvación para usted y para mí. En el presente perfecto, esto es lo que enseñamos mucho. En el presente perfecto de Dios no le asusta para nada su pecado y mi pecado. Yo, Dios, pequé, qué malo soy. Y Dios no estaba así, qué malo eres, no me esperaba que me hicieras esto. No, ya lo sabía Dios. En su presente perfecto sabía que iba usted y yo íbamos a fallarle. Y aún así, el plan no se detuvo. El plan no hizo una pausa. Dios no se retractó y dijo, no, voy a mandar a Jesús, voy a mandar a mi hijo por él, con lo malo que va a hacer. No, no me retracto. Está trazado desde antes de los tiempos este plan y es para salvación. Y le hará la invitación a Elmer y Elmer aceptará la invitación. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? El término que usa acá, tiempo, es un término conocido, es el término cronos, es un intervalo específico. Creó el tiempo, desde un inicio hasta el final, que es el fin del mundo. Ahí está la burbuja de tiempo. Un intervalo específico para la humanidad, que para nosotros son siglos de siglos de siglos de siglos, pero literalmente Pedro, cuando escribe en su primera carta, dice que para Dios un día son 1000 años y 1000 años como un día. Esto quiere decir que para Dios no existe el tiempo, no existe el tiempo. Y que para nosotros es una eternidad, no sabe lo que es eternidad, dice Dios. Este problema es una eternidad para mí, usted no sabe lo que es eternidad todavía. Esto es un intervalo, esto es un momento, pero lo eterno lo está esperando a usted y me está esperando a mí. Por eso logramos ver más claro textos como este de 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuándo? Desde antes del inicio del tiempo. Él ya nos amó. Voy a hablar en el presente de Dios. Él ya nos ama. Pero no hemos ni nacido, pero Él ya nos ama. No hemos nacido en una burbuja de tiempo. Él ya nos ama. Y ese amor es eterno, sin caducidad. Es eterno por nosotros. Entonces, nosotros llegamos a amarle a Él porque Él nos amó primero. Si fuera al revés, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Pero Él nos amó siendo como éramos, nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Estaremos siempre con Él. Entonces, el texto dice que este amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Eh, Vamos a ver. Si hay un bus, sale de aquí, ahí de la iglesia, ahí en Plaza Víquez, un bus, y este bus va para Guanacaste. Hay una gran fiesta allí en Guanacaste. Están todos invitados y todos nos montamos al bus que va para Guanacaste. ¿Qué tenemos que decir? ¿Para dónde vamos? Para Guanacaste. El bus no ha arrancado, pero ¿para dónde vamos? Para Guanacaste. Y si alguien le pregunta a usted, ¿y cómo sabe que va a llegar a Guanacaste? Es que el bus dice que va para Guanacaste, pero usted no sabe si ese bus se va a estrellar. Usted no sabe si ese bus va a quedar varado, pero nosotros que decimos, vamos para Guanacaste. Ahí está la fe implícita en nosotros, esa vocación en nosotros. Somos salvos, que van a pasar muchas cosas en el camino, pero somos salvos. Pero que va a fallar aquí, que va allí, pero somos salvos. Porque la fe implícita en mí me declara que el que prometió salvación para mí no se retracta. Ahora, ahora, arranca el bus. Significa que todos vamos para Guanacaste. Si a alguno se le ocurre bajarse del bus, allá no sé qué ruta cogería, pero se baja a medio camino. Y se baja a medio camino, el bus sigue.
Esa persona que se bajó, ¿llegará a Guanacaste? No va a llegar, porque se bajó del bus. Esto es lo que Dios ha estipulado como el conocimiento con anterioridad de su vida y de la mía. Pablo lo escribía acá, perdón, Pedro lo escribía acá. Decía, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ojo que dije presencia, no presencia. Algunos lo leen mal y dicen elegidos según la presencia de Dios. No es presencia lo que dice ahí. Ese va al original, inclusive puede leerlo, creo que es en la Reina Valera 60, es presencia. ¿Qué es presencia? Aquí se los puse. Presencia es un atributo divino, perteneciente solo a Dios, el conocer todo sobre los tiempos futuros. Y el texto, retrocede un toquecito, y el texto dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios, conociendo nuestro futuro. Ya Dios nos escogió a nosotros. Entonces puede ser que estamos predeterminados, usted y yo, a ser salvos. Sí, porque desde antes de la creación del tiempo, Dios ya había planeado enviar a Jesucristo para salvar a toda la humanidad. O sea, toda la humanidad con anterioridad fue declarada salva. Todos son salvos. Pero, aquí es donde viene, la invitación es para que sigan montados en el bus. Yo no quiero subirme al bus de Guanacaste. No se suba, no es obligado. Es que me gusta mi forma de hablar, mi conducta, me gusta esto que hago aquí, esto allá. Y si me monto ese bus, no puedo hacer eso. Está bien, no se monte. Nos corresponde a nosotros hablarle a las personas para que se convenzan de desmontarse al bus. Pero si no quieren, no los podemos obligar. Pero la invitación está para subirse al bus de la salvación y seguir el camino que lleva ese bus. Se quiere bajar a medio camino, es decisión suya, no está obligado a quedarse. Pero ya fuimos elegidos según la presencia de Dios para ser salvos. Y vea que aquí usa la Trinidad Dios. Habla de la presencia de Dios Padre, santificados a través del Espíritu y rociados con la sangre de Jesucristo. Está hablando de la salvación que con anterioridad Dios planeó para usted y para mí. Somos salvos por la predestinación de Dios. Pero, aquí se los pongo en amarillo, no nos exime de cumplir el llamado a llamamiento santo. No, bueno, si yo soy salvo, predestinado para ser salvo, entonces vivo como me da la gana, hago lo que me da la gana, de por sí soy salvo. No, porque eso significa que se bajó del bus. Pero si yo comprendo que desde antes de la creación del tiempo, Dios había decidido salvar a alguien como yo me quedo en el bus y de aquí no me bajo. Y estoy deseando que venga Jesucristo y estar yo en el bus e irme con Él eternamente y para siempre. ¿Qué hice para ser salvo? Nada. Predestinado desde antes. Fui salvo. Usted, predestinado de antes, fue salvo. Manténgase en el bus, consagrado a Dios. Ahora, no significa que va a ser una cacería de brujas propia, ¿verdad? Y que todo lo que hace está, esto, malo, esto va a andar con miedo. No, no, no. Porque por más buenas obras que haga, usted y yo no nos salvamos. Aceptamos la salvación por fe, por la gracia divina. Y nuestro compromiso es aceptar el llamado a llamamiento santo. Esa invitación a vivir consagrado a Dios, esa inclinación, esa vocación, aplicarla en mi vida y vivir para, para Dios, de la forma como a Él le gusta que usted y yo vivamos. Voy llorando, voy llorando. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor, su propio propósito de antemano, con antelación, predestinados para salvar nuestra vida. Y ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Lo que les decía al principio, Dios está fuera de la burbuja del tiempo, incursiona a esa burbuja del tiempo. ¿Cómo? A través de Jesucristo, su Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Incursiona dentro de la burbuja del tiempo, teniendo un pasado, un presente y un futuro, como cualquier ser humano. ¿Por qué incursiona? Para traernos este mensaje de salvación a nuestra vida. Por eso
ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo e incursionó mediante Jesucristo. Termino. Somos salvos por el pacto propio que Dios, que se hizo Dios acerca de nosotros. Queda claro. Él presentó una propuesta a sí mismo. Creamos, voy a hacer la luna, voy a hacer el cielo, voy a hacer los mares. Y me gustó cómo quedó. Me presento un plan y me gusta este plan. Eso fue. Somos salvos por el pacto propio que se hizo Dios acerca de nosotros. Porque Él sabe que nuestras buenas obras no nos alcanzan. Así que nos invitó a vivir para Él y demostró ese amor antes de la creación del tiempo a través de Jesucristo. Creo que queda claro. Espero que quede claro. Usted y yo fuimos salvados. No seremos. Somos salvos. Pero no solo usted y yo. Toda la humanidad. Jesucristo entregó su vida para salvar a toda la humanidad. ¿Ok? Toda la humanidad ha sido salva. Ahora, el siguiente paso es que usted y yo aceptemos la invitación de vivir consagrados a Él. Todo este grupo, este montón de gente acepta la invitación, pero este grupo de gente no la acepta. No está obligado a montarse al bus. Pero todos los que se montan al bus, entiendan, fuimos salvos de una forma predestinada por Dios antes del inicio del tiempo. Y ahí usted y yo podemos declarar que somos salvos antes del inicio del tiempo, por una obra perfecta de Dios Padre a través de Jesucristo y ahora con la presencia del Espíritu en nuestra vida que nos recuerda todos los días que usted y yo somos hijos de Dios. Eso es lo que Pablo le escribía a Timoteo, exactamente acerca de esta obra maravillosa planeada antes de la creación del mismo tiempo. Salvos antes de tiempo. Amén.